Me imagino que estarán descansados, ya que es sábado por la mañana. Así que bueno, no sé, si ya tuvieron algún práctico de hemorragia digestiva. ¿Me escuchan? El lunes, me parece. ¿Todavía no vieron ninguna laboratorio, ninguna actividad? Con Connor no se ve. ¿Y eso que van a tener más adelante o no tienen? Ah, la semana que viene. Bueno, bueno. Bueno, un poco la idea también es hacer lo mismo que habíamos hecho en Colon, ¿se acuerdan? De tratar de que yo no le dé cosas que están en los libros, sino que podamos debatir un poquito, porque si no, debatir un poquito, porque si no es como, nada que yo les diga lo voy a haber inventado yo, así que todo lo que está en la clase está en cualquier guía de hemorragia digestiva de las sociedades europeas, americanas, lo que sea de hemorragia digestiva, lo van a encontrar todo. El tema es por ahí sacarse algunas dudas o generar dudas que las podamos debatir o exponer y que queden más claras, ¿bien? Yo voy a poner la guía. ¿La guía la tienen? ¿Se la subieron al campus o no? La guía no, el PowerPoint, perdón. Ok, bueno, entonces ya tienen el Power. Ahí les voy a compartir. Bueno, ahí lo están viendo, ¿verdad? Bueno, bueno, para empezar a hablar un poquito de hemorragia digestiva. Cuando decimos hemorragia digestiva, ¿de qué estamos hablando? Alguien que me lo defina, ¿no? De una pérdida de sangre hacia el tubo digestivo. Bien, una hemorragia de sangre que va hacia la luz del tubo digestivo, ¿verdad? Que se manifiesta. ¿Y cómo se puede manifestar esa hemorragia? Alta y baja. Bueno, pero esa es una clasificación que es un tanto arbitraria, o sea, alta y baja. O sea, ¿cómo se llamarían esas? ¿Cómo se denominarían semiológicamente? ¿Cómo? Bien, ¿alguien conoce algún otro término? ¿Están de acuerdo con eso que dijo el compañero? Bueno, entonces hablamos de un paciente que tiene una hemorragia digestiva y el compañero dice que puede ser que tenga una hematemesis, o sea que vomite sangre, que tenga una melena, son heces negruzcas, malolientes, como si fuese una morcilla, alquitranadas. Puede tener una hematoquesia, cuando la sangre está mezclada con la materia fecal. Puede tener una proctorragia, cuando es sangre más roja, rutilante. ¿Y de qué otra forma se puede manifestar una hemorragia digestiva? Puede ser por anemia también. Por un síndrome anémico. Y a veces puede ser que sea un hallazgo, ¿no es cierto? Que no sea consciente, que no tenga una manifestación clínica. Bien. Entonces, hay 4 o 5 formas de presentación. Bien. Entonces, hematemesis son los vómitos con sangre. ¿Con qué lo podría confundir una hematemesis? O sea, la hematemesis sería una expulsión de sangre
por la boca acompañada de vómito, ¿no? Pero también puede salir sangre por otro motivo por la boca, como puede ser por qué. Por la vía aérea. Por la vía aérea. Entonces, ¿cómo se llamaría esa expulsión de sangre? Hemoptisis. Hemoptisis. Entonces, a veces hay que diferenciar una hematemesis de una hemoptisis. La hemoptisis es la sangre que sale por la boca o expulsada por la boca acompañada de la tos, ¿no? Entonces ahí tengo que hacer dos diagnósticos diferenciales. Bien. Y cuando tengo una hematemesis, ¿sinónimo de qué? ¿De una hemorragia de qué tipo? ¿Alta o baja? Alta. Bien. Bueno, y esto es una melena. ¿Y esto de qué me habla? ¿Qué significa que tengo una melena? Hemorragia digestiva alta. ¿Alta o baja? Alta. Alta. A ver, ¿por qué alta o por qué baja? O puede ser las dos. La sangre es digerida por las bacterias, la hemoglobina cambia el color y tiñe las heces y se forma eh, una hematina y hace que la materia fecal se ponga negra, alquitranada, como si fuese una morcilla. Bien, y eso me habla, algunos dicen ahí, de hemorragia digestiva alta y otros de baja. Yo digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Yo digo que puede ser de las dos, pero bueno, a veces el paciente, cuando ustedes lo vean, lo tienen que indagar. A veces el paciente no se da cuenta de esto. O sea, ahí porque bueno, está en una imagen que parece el paciente va con un síndrome anémico y el paciente si uno lo interroga, le dice, ¿y cómo vas de cuerpo? Y te dice normal. Bueno, normal. Hay que ver qué es lo que el paciente interpreta que uno está preguntando, si la forma, la consistencia, el olor, el color. Y uno tiene que preguntarle, ¿y las materias y las heces eran marrones o eran negras? No, doctor, eran negras. Ah, bueno. Entonces sospecho de una melena. Y hay veces que el paciente no va de cuerpo tanto así. Entonces cuando hace un tacto rectal, alguien está hablando pero no se escucha. Martins me parece que estaba hablando, pero no. Vos. ¿Está todo bien? Entonces es un dato muy importante saber si el paciente tiene melena. A veces las enfermeras también agarran la materia fecal y le tiran un poquito de agua oxigenada y ven si hace una reacción eh, a al agua oxigenada, hace como todo un burbujeo, entonces se dan cuenta que hay sangre en la materia fecal. Y a veces yo hago un tacto rectal y demás, por un motivo, y hago un tacto y la materia fecal está negra. ¿Siempre es sangre? ¿Con qué lo debería diferenciar a la melena? Puede ser por alimentación, profe. Exacto, ¿con qué? O sea, ¿qué le pregunto? Che, ¿qué? Me- remolacha, puede teñir la materia fecal, sí, puede confundir la remolacha, puede ser como media roja, no tanto melena, pero hay algunas cosas que sí te hacen parecer una melena. Como el arroz negro, la tinta del pulpo, ¿no? Eso puede ser un color negro, ¿no? Oscuro. Sí, y que no sea comida, que el paciente haya ingerido otra cosa que es mucho más frecuente que eso. Ahí pusieron por los Bueno, suplementos de hierro. exacto, ahí voy. Perdón, tenía un problema familiar acá. Sí, los suplementos de hierro, el paciente que está tomando hierro va a tener las heces, entonces uno va a hacer un tacto o mira, o el paciente le consulta y dice, tiene melena, no se asusta nada, está consumiendo hierro, o a veces le dan carbón activado, entonces esas cosas confunden, ¿bien? Pero, a ver, la pregunta ¿es alta o es baja?
Esa es la pregunta que... A ver, primero, definamos qué es alto y qué es bajo. ¿Cuáles son las hemorragias digestivas altas? Por encima del ángulo de Treitz. Bueno, pero un poco más preciso. ¿De dónde hasta dónde? Bien. ¿Y las bajas? Perfecto. Es un tanto arbitrario, ¿no les parece? O sea, sangra en el yeyuno a 2 centímetros del ángulo de Treitz y la hemorragia es baja. Y usted me dice, no, la melena es alta. Y yo te digo, bueno, está bien, es alta. Pero ¿y si sangra en el yeyuno, puede haber melena? En el yeyuno bien proximal a 5 centímetros, puede haber melena. O en el yeyuno a medio metro, puede haber melena. O sea, no hay mucha distancia entre el estómago y el yeyuno. ¿Cuánto puede haber? 40 centímetros. ¿Por qué se clasifican altas y bajas? Es arbitrario, pero tiene un motivo. ¿Por qué se clasifican las hemorragias altas o bajas? Esto no está en los libros, no lo van a leer, pero uno lo podría deducir. No. ¿Cómo? Para estimar una ubicación. ¿Cómo? ¿Cómo se Estimar una estudian? ¿Cómo se estudian las hemorragias digestivas? Hola, Con buen día. endoscopía. Claro, con la endoscopía, según donde ingrese, se ingresa por la cavidad oral, tenemos una endoscopía, y si ingresa por el ano, tenemos una colonoscopía. Bien. Y entonces, las hemorragias digestivas altas, ¿cómo las estudiamos? Por endoscopía, ¿verdad? ¿Y hasta dónde llega la endoscopía? No sé. Y más o menos hasta la tercera porción llega el duodeno. ¿Eh? ¿Y la colonoscopía hasta dónde llega? La válvula iliocecal. Hasta el ciego. Hasta la válvula ileocecal. Llegan un poquito de ilion terminal. Denme un segundo, perdónenme, pero me están tocando la puerta. Ya vengo. Ay, perdonen, pero me acaba de llegar el regalo del Día de la Madre, así que tenía que sí o sí atender. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, profe. Bueno, seguimos. Hagámoslo más rápido. La endoscopía llega hasta la tercera porción del duodeno, más o menos. Entonces, por una cuestión media de diagnóstico, uno las divide en altas o bajas. ¿Por qué? Porque las altas son las que llegan hasta el endoscopio y las bajas son las que ven hasta el ilion terminal si son un buen endoscopista. Y hay una zona intermedia, que es una zona que se llama oscura, decía antes, que se llaman las hemorragias digestivas medias, que son las que están ¿dónde? En el intestino delgado. ¿Por qué? Porque es difícil su diagnóstico. Afortunadamente no son frecuentes. Hay métodos de estudio, pero no son de rutina, como una endoscopía o una colonoscopía, que son de fácil acceso, ¿no? Bien, continuamos con la sintomatología. Bueno, también podemos hablar de rectorragia o proctorragia, que son sinónimos, o sea, es sangrado por
ocasionado en el recto y puede salir sangre roja, rutilante o coagulada, o puede haber hematoquesia, que es cuando la sangre está mezclada. Respecto a la melena, uno depende del tránsito, o sea, si yo tengo una hemorragia digestiva alta, la sangre va a pasar por todo el tubo digestivo y le va a dar tiempo a que se transforme esa hemoglobina. Sí, entonces generalmente es sinónimo de una hemorragia digestiva alta la melena, ¿verdad? O sea, es la tinción de la materia fecal con la hemoglobina digerida. Entonces, pero en pacientes que tienen un tránsito lento, pueden tener también melena. Bien, entonces eso tiene que darles claro. Puede ser que el paciente sea un constipado crónico, esté ocluido, subocluido, entonces la materia fecal se va a teñir por el tiempo de exposición en el tubo digestivo. ¿Bien? ¿Se explica eso? Si yo tengo melena voy a pensar, pero no piensen que porque ya tienen melena, ya tienen el diagnóstico de hemorragia digestiva alta. Si yo tengo una melena, pienso en una alta, tengo que descartar la alta, pero si hago una endoscopía y me da, no tengo ningún hallazgo, tengo que pensar en una hemorragia digestiva baja. ¿Bien? Bueno, esto ya lo dijeron, el ángulo de Treitz es en la porción ascendente del duodeno. Entonces desde acá hasta acá, que es el ilion terminal, toda esta zona es una zona oscura que es difícil de valorar, entonces, pero puede haber un sangrado desde acá. Bien, entonces acá se dan cuenta lo arbitrario que es, o sea, hasta acá es alta y de acá hasta la cola, hasta el ano, es baja. Bien, pero bueno, nada, no hay. Entonces, las altas, ¿cómo se caracterizan? ¿Cuáles son más frecuentes? Bueno, un compañero lo dijo, las altas son mucho más frecuentes, ¿verdad? Son 5 veces más frecuentes que las bajas. Generalmente son por lesiones que se producen ulcerativas a nivel del estómago o el duodeno. Si bien hay causas esofágicas, gástricas, duodenales, las más frecuentes son las úlceras gastroduodenales. Bien. Lo más frecuente es que sean en adultos, entre 60 y 70 años, con una relación 2:1 entre el hombre y la mujer. La mortalidad hoy en día, si bien es alta, en 10% de los pacientes no hospitalizados y 25% de los internados, está en disminución. Está cada vez siendo más controlada porque hay métodos diagnósticos y terapéuticos rápidos y porque se hace prevención y porque se hace tratamiento médico en muchos pacientes y eso ha disminuido bastante la morbimortalidad. Así todo, hay bastantes factores de riesgo. El consumo de analgésicos, de aspirina, de corticosteroides, el estrés, el tabaco, favorecen la producción de úlceras gastroduodenales. Y las hemorragias digestivas bajas son menos frecuentes, son 20-30% solamente de las hemorragias digestivas. Lo bueno que tiene la hemorragia digestiva baja es que la mayoría, el 80% más o menos, se detienen espontáneamente. O sea, ustedes tienen un sangrado y el paciente solo se detiene. Entonces eso da tiempo a estudiarlo, no es tan urgente como la hemorragia digestiva alta. El 60% se produce entre el recto y el sigmoides. La mayoría son de origen colónico, y la gravedad o sea, la mortalidad es más o menos entre un 25%, algunos hablan de entre un 6 y un 36%, pero no está dado, la mortalidad no es por la hemorragia per se, sino más bien es porque son pacientes adultos, mayores, y que tienen muchas comorbilidades, entonces lo que descompensa al paciente no es por sí la hipovolemia, sino las complicaciones que produce. Bien. Y además podemos clasificar la hemorragia digestiva según si son visibles, lo que les decía hoy, o sea, se manifiestan con signos de sintomatología, hematemesis, hematoquesia, proctorragia, o pueden ser ocultas. Estas ocultas son, el paciente viene con un síndrome anémico, o por ejemplo le hago un test en sangre oculta de materia fecal, y eso me da positivo. Bien, entonces todos los pacientes a partir de los 50 años, o se hace una colonoscopía, o se hace un test de screening para ver si hay sangre oculta, pues no da sintomatología en el hábito evacuatorio, ni dolor, nada, pero puede ver pequeños sangrados que indiquen que haya que hacer una colonoscopía
para detectar si hay alguna lesión, como un pólipo, que dé sangrado. Bien, entonces acuérdense de eso, que puede ser sintomáticas o asintomáticas, o sea, puede ser visibles o no el sangrado. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Bien, continuemos. Otra clasificación es, quizá la más importante, es si la hemorragia digestiva, esto vale tanto para las altas como para las bajas, ¿no? Según la gravedad. Y la gravedad depende de la magnitud de la pérdida de la volemia. Entonces tenemos grado 1, o sea, leve, grado 2, moderada, grado 3, grave, grado 4, masiva o exsanguinante. ¿Cuánta sangre tiene que perder el paciente para que se manifieste la hemorragia digestiva? ¿Qué les parece? ¿Cuándo una hemorragia digestiva empieza a dar síntomas? ¿Cómo se imaginan ustedes un paciente que tiene una hemorragia digestiva? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Un ¿Cómo debería estar? paciente hipotenso, con la Hipotenso. frecuencia cardíaca aumentada, Bien, letárgico, quizás con bien, un poco de deshidratación, dependiendo la volemia que haya perdido. bien, pero todos coinciden en que uno lo imagina como hipotenso y taquicárdico, ¿o no? Bueno, pero quizás sí, quizás no, nadie me responde. Bueno, pero fíjense en el cuadro. ¿Cómo? Ujú. Bueno, está bien, yo siempre creo que coincido que es lo habitual, pero fíjense, miremos los grados. Tenemos, la grado 1 pierde hasta el 15% de la volemia, o sea, 750 centímetros cúbicos. Yo que soy cirujano, si veo 750 centímetros cúbicos de sangre dentro de una cirugía, se me paran los pelos, porque digo, se está desangrando, o sea. Si es grado 2, 15 al 30%, o sea, 1500 mililitros, o sea, una barbaridad de sangre. Grado 3, 30 a 40%, o sea, de 1500 a 2000 mililitros, o sea, es una banda de sangre, ¿no? Grado 4, más del 40%. Pero fíjense, tengan en cuenta esto, ¿no? Que es un sangrado tremendo, ¿eh? Ya 750 centímetros cúbicos es un montón de sangre. Fíjense, acá la frecuencia cardíaca está en menos de 100. El grado 2, o sea, entre 750 y 1500, ahí empieza a ponerse un poquito taquicárdico, más de 100, más de 120, o sea, ya ahí, bueno, ya nos alarmamos. Pero fíjense la TA. La TA, la persona perdió 1,5 litros de sangre y la TA es normal, o sea, que no es un parámetro que uno diga, mirá, está taquicárdico y está normotenso y entonces no es un sangrado. O sea, siempre el parámetro más importante, o por lo menos yo siempre tengo en cuenta, por ejemplo, en un postoperatorio para darme cuenta si está sangrando, no es la TA, es la frecuencia cardíaca. Yo donde lo veo el paciente taquicárdico persistente, pienso en un sangrado. Además de la palidez, o sea, y otro factor importante es la diuresis. Enseguida la diuresis empieza a disminuir. ¿Cuándo? Cuando ya tiene un sangrado grado 2. ¿Bien? Y el paciente, bueno, ya empieza a tener manifestaciones psíquicas del estado mental, o sea, ansioso, después ansioso y confuso, confuso o incómodo. Entonces, esto es importante, no confiarse, no esperar que tenga todo. El paciente empieza con taquicardia, empezás a sospechar un sangrado, ¿bien? Y quizás la TA esté normal, entonces no hay que descartar el sangrado, porque uno a veces, el paciente viene con un traumatismo, un trauma cerrado de abdomen a la guardia, empiezan y le toman la TA y la TA es normal, pero el paciente está taquicárdico. Y a veces uno dice, bueno, está taquicárdico por el dolor. Bueno, no debe dejar de pensar, o sea, no debe descartar la hemorragia porque la TA está normal. ¿Bien? Sigamos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué es el relleno capilar? Perdón si es una boludez.
El relleno capilar es cuando vos le apretás el pulpejo de los dedos y ves que, si vos te apretás ahora, por ejemplo, así, ves que vos apretás y se pone blanquecino la punta del dedo. Cuando soltás, se llena de sangre otra vez. Hacelo, fíjate. Cuando vos estás con una hipovolemia, cuando estás con un sangrado, ese relleno capilar es lento, o sea, al haber menos sangre, el paciente como que vuelve a apretar y no se llena inmediatamente como te puede pasar a vos ahora. Eso se van a dar cuenta cuando empiecen a haber más pacientes y demás, pacientes muchas veces anémicos y demás, van a ver que ustedes se apretan el dedo y van a ver que no se rellena enseguida. Yo tengo los dedos rojos prácticamente, y hago así, ya enseguida se me pone blanco y enseguida rojo, pero el paciente pone añoso, anémico y demás, vos le haces la prueba de relleno capilar y enseguida vas a ver que no se rellena enseguida. Bien. Bueno, la frecuencia respiratoria, el estado mental, la amplitud del pulso, la frecuencia cardíaca, eso ya lo saben. Bien. ¿Alguna otra consulta de esto? No. Bueno, seguimos. Entonces, cuando tenemos un paciente con una hemorragia digestiva, o sea, el enfoque que le debemos dar al paciente con hemorragia digestiva es este. Primero, la evaluación inicial del paciente y poner en marcha la reanimación hemodinámica del paciente. Establecer el origen, o sea, uno lo primero que hace es, quizás viene un paciente con un cuadro de hemorragia digestiva o la sospecha, entonces lo que hace es reponer cristaloides, o sea, le pone 2 vías periféricas, le empieza a pasar cristaloides, o sea, cristaloides son el Ringer o la solución fisiológica. Tampoco le puede pasar de manera masiva, no es que agarra y le pasa 5.000 mililitros de fisiológico. Hay medidas, o sea, uno cuando hace hemorragias digestivas se le pasa entre 1.000 y 1.500 centímetros cúbicos, no más que eso, porque si no el paciente después se pone en un estado que se llama la triada de la muerte, que es acidosis metabólica, acidosis metabólica, coagulopatía y hipotermia. ¿Bien? Entonces no le puedes pasar demasiada cantidad de volumen solamente con fisiológico. Tenés que ponerle fisiológico y si está sangrando tenés que ponerle también pasarle sangre. ¿Bien? Después establecer el origen del sangrado. Si es una hemorragia digestiva alta es una cosa, si es baja es otra. ¿Por qué? Porque si tengo una hemorragia digestiva baja probablemente el paciente cese espontáneamente. Ahora, si es una alta, quizá tenga que hacer una endoscopía en las primeras 24 horas. O sea, tengo que poner en marcha un mecanismo para que el paciente acceda a esa endoscopía. Y a veces no hay en todos los lugares. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital en Mar de Ajó que no tenemos endoscopía de guardia. O sea, si el paciente empieza a sangrar, o lo tengo que derivar, o tengo que ver cómo hago para conseguir un endoscopista que me resuelva esa hemorragia, ¿no? Entonces no puedo perder tiempo. Y a su vez tengo que hacer otras cosas. Después las vamos a ir viendo. Bueno, detener la hemorragia si es posible, activa si es posible, o sea, hacer la endoscopía y utilizar algún método de tratamiento. Tratar el trastorno causal, o sea, paciente que tiene una úlcera gástrica y demás, bueno, si está anticoagulada hay que tratar esas cosas. Y prevenir la recurrencia, ¿por qué? Porque un 15% más o menos de las hemorragias digestivas altas, por ejemplo, vuelven a resangrar. Entonces tengo que prevenir ese resangrado. Bien, eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, obviamente un examen físico, un ABC, o sea, voy a ver la vía aérea, la ventilación, la circulación. Tengo que interrogar al paciente sobre la edad, o sea, acuérdense, las hemorragias digestivas altas son más frecuentes en pacientes adultos, pacientes con antecedentes de cirrosis, de úlceras gastrodenales. ¿Por qué es importante preguntar sobre antecedentes? Porque muchos pacientes con sangrados son recurrencias de otros sangrados. Paciente que tuvo una úlcera gástrica sangrante y vuelve a presentar un episodio, probablemente sangra en el mismo lugar que en el que sangró la vez anterior. Las enfermedades inflamatorias intestinales, o sea, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn producen sangrados bajos, la enfermedad diverticular, una causa muy frecuente, los antecedentes quirúrgicos. Preguntarle al paciente si toma algún fármaco, anticoagulantes, antiagregantes, aspirinas, muy relacionados con las enfermedades erosivas del estómago y del duodeno. Signos y síntomas, el paciente puede empezar con vómito, o sea,
Por ejemplo, paciente que refiere varios vómitos puede tener un síndrome de Mallory-Weiss, que es un desgarro de la mucosa del esófago o del estómago y produce un sangrado alto. Las chicas que a veces, las personas que son bulímicas, que vomitan mucho, pueden tener un sangrado por un desgarro, por aumento de la presión intraabdominal. Preguntar si tuvo melena, antecedentes, si tuvo hematoquesia, proctorragia, pérdida de peso, ortostatismo, o sea, el paciente que tiene una hemorragia digestiva con una pérdida de más del 15, más del 40% le diría empieza con ortostatismo, o sea, el paciente se levanta y se le baja la presión. El paciente está acostado, se incorpora y se hipotensa. Ver si tiene palidez, si hay ascitis, pensando en enfermedades del hígado o enfermedades neoplásicas, hepatosplenomegalia, lo mismo, masas abdominales, síndromes anémicos. Bien, todas esas cosas uno las tiene que tener presentes cuando está viendo un paciente con hemorragia digestiva, para pensar en la causa, ¿no? Y dentro de las causas, ¿cuáles son las más frecuentes de la hemorragia digestiva alta? Bueno, las más frecuentes son las enfermedades erosivas, o sea, tiene que haber una disrupción de la mucosa y submucosa que me produzca un sangrado. Bien, entonces, las más frecuentes son la úlcera gastrodenal, las varices esofágicas en pacientes con hipertensión portal, las lesiones agudas de la mucosa gástrica, con una gastritis, un síndrome de Mallory-Weiss, que es cuando el paciente vomita y se desgarra la mucosa y submucosa, una úlcera de Lafaux, que es como una malformación arteriovenosa donde sobresale los vasos a través de la mucosa y el ácido clorhídrico en el estómago, ¿no? Y el ácido clorhídrico lesiona el vaso y empieza a sangrar. Otras causas poco frecuentes son la duodenitis, la esofagitis. Acuérdense que hay esofagitis por fármacos, por reflujo, hay esofagitis infecciosas por cándida. Otras causas son los pólipos, las lesiones vasculares, o sea, las ectasias vasculares. Esto estamos hablando de hemorragia digestiva alta, ¿no? Y causas raras como una fístula aortomesentérica, por ejemplo, un paciente que le han puesto algún stent y demás puede hacer una fístula de origen hepatobiliar, hemobilia, o sea, el paciente tiene una lesión maligna, probablemente en la vía biliar, y hace que salga junto con la bilirrubina, haya un sangrado. Entonces el paciente va a estar ictérico, por ejemplo, va a tener un tumor, un colangiocarcinoma, es un tumor de la vía biliar, y se produce una obstrucción de la vía biliar que hace que el paciente se ponga amarillo, que tenga un síndrome cordovesiano, pero después produce un sangrado, entonces produce una hemobilia, ¿bien? O puede ser de origen pancreático. Dentro de las causas que son las más frecuentes, las úlceras se producen por esto, por una erosión de la mucosa y la submucosa, y están muy relacionados con dos cosas, con dos factores etiológicos. El Helicobacter pylori, que es una bacteria espiralada que está en el estómago, que tiene diferentes cepas. Las más virulentas son las CAG y las BAC, y esa produce una respuesta inmune crónica en la célula del estómago y va produciendo una gastritis asintomática, que hasta que llega un momento en que se termina de erosionar y produce el sangrado. Y otra causa muy frecuente son los AINES y las aspirinas, que producen tanto efectos sistémicos, o sea, inhibiendo la producción de prostaglandinas, y inhibiendo la ciclooxigenasa 1 a través del ácido, o sea, mediante la producción de tromboxanos, por la vía del ácido araquidónico, pero también se ha visto que en estados proinflamatorios la COX-2 también estimula la formación de prostaglandinas. Entonces hay algunos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa, como el etoricoxib, el celecoxib. Acuérdense que los AINES inhiben la ciclooxigenasa, que es la que produce la prostaglandina. Generalmente inhiben las dos, la COX-1 y la COX-2, pero hay algunos analgésicos, como el etoricoxib, que son selectivos, inhiben solamente la COX-2, entonces son como más protectores. Pero ¿qué pasa? En estados proinflamatorios se ha visto que esas COX-2 también estimulan las prostaglandinas, y eso protege el estómago. Otros efectos son locales, o sea, los AINES lo que producen es una alteración
en la cadena de la fosforilación, o sea, en la producción del ATP, y eso aumenta la producción de radicales libres y produce alteraciones en las células. Entonces, acá vemos en este gráfico, esto es la mucosa gástrica, y vemos que hay factores tanto como el Helicobacter pylori y los AINES que tienen efectos locales y producen daño de la mucosa, y en la submucosa acuérdense que están los vasos, la mucosa gástrica de la submucosa, acuérdense que es una mucosa, una submucosa que tiene un plexo vascular muy importante, es más, podíamos tener, acuérdense que teníamos la coronaria estomáquica, la gástrica derecha, la gástrica izquierda, y todas las gastrodenales, las gastroepiploicas, toda esa circulación, uno podría dejar con una sola arteria al estómago y igual tendría buena irrigación, porque el plexo submucoso es tan importante, porque necesita un gran aporte de sangre para la digestión, que estos vasos son importantísimos. Entonces, cuando sangran bastante. Y a su vez, aparte de los efectos locales y sistémicos por la inhibición de la COX-1, disminución de las prostaglandinas, esto hace que disminuya la proliferación celular, o sea que haya un recambio celular adecuado, disminuye la secreción de bicarbonato y disminuye el moco que protege, terminan produciendo el daño. Pero a su vez también tiene que haber algunos efectos que, acá lo tengo en resumen. Los factores agresivos son los Helicobacter pylori, el AINE, el estrés, el tabaco, el alcohol, que aumentan la producción de ácidos, y los factores defensivos, el moco, las prostaglandinas, los factores de crecimiento, el bicarbonato y el flujo sanguíneo. Entonces, además de los factores como el Helicobacter pylori y los AINES, también tiene que haber factores que predispongan a la perpetuación del sangrado. Y lo más importante, o sea, ¿por qué en el colon el sangrado se detiene y en el estómago y en el duodeno no? Bueno, porque hay una alteración en el pH, tiene un pH muy ácido, que hace que se altere la agregación plaquetaria. Fíjense, con un pH menor a 6,8, solamente hay un 70% de agregación plaquetaria. A medida que disminuye el pH, la agregación plaquetaria va disminuyendo y es totalmente nula con un pH de 5,9. Acuérdense que el pH del estómago es bastante ácido, ¿no? Creo que estaba entre 4 y 6 habitualmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un sangrado, la alteración del pH ácido hace que las plaquetas no se agreguen y eso perpetúa el sangrado. Además del pH, hay otros factores. Por ejemplo, pacientes que toman AINES o que toman aspirinas van a tener alteradas las plaquetas, entonces las van a tener inhibidas. Entonces, eso también va a favorecer la perpetuación del sangrado. ¿Bien? ¿Se explica hasta ahí? ¿Alguna consulta? Otras cosas que también, otras cosas que también favorecen al sangrado son las comorbilidades, que pueden también a su vez, son las que terminan matando a veces al paciente, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tengan antecedentes de cardiopatías, ¿bien? Como infartos, insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque va a haber una hipoperfusión e hipoxia de la mucosa gastrointestinal. Otras como las neumopatías, también va a producir una hipoxia crónica y eso va a aumentar la producción de radicales libres, o alteraciones renales como nefropatías que van a alterar la función plaquetaria y de la coagulación. Profesor, una pregunta. Sí. En estas condiciones, el cuadro que vimos al inicio de la clase con la gravedad de la hemorragia cambia totalmente, porque Claro. al no haber una compensación del organismo es mucho peor. Claro, no es lo mismo que tengas 30 años que tengas 70. Por más que sea una persona de 70 años de muy buen estado general, los mecanismos compensatorios, lo vimos en ese cuadro que decía, ¿por qué aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Por qué aumenta la frecuencia respiratoria? ¿Por qué disminuye la diuresis? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Se está descompensando? No, está tratando de compensar el organismo. ¿Cómo? Y aumenta, lo dijo el compañero, necesita más perfusión, o sea, tiene menos sangre, o sea,
menos transporte de oxígeno, entonces ¿qué hace? Y bueno, si tengo menos, lo que hago lo mando más rápido, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Y después, ¿qué produce? Y bueno, disminuye el filtrado glomerular, entonces, ¿por qué? Porque necesita tener más sangre, entonces le perfunden menos los órganos periféricos. El flujo esplácnico, que es lo que irriga todo el tubo digestivo, va a producir vasoconstricción ante el sangrado. ¿Por qué? Porque la sangre, ¿a dónde la va a mandar? Y a los lugares donde más la necesita, el ¿Cómo? cerebro, el corazón, a los Exacto. órganos nobles. A los órganos vitales. Entonces dice, no, el intestino, lo lamento, le dice, y le manda menos, entonces produce menos perfusión, y esa hipoperfusión también perpetúa, es como un círculo vicioso, es como que compensa, pero por poquito tiempo, porque después termina favoreciendo aún más el sangrado, ¿bien? Es todo como un círculo que se va dando, que bueno, o sea, si no seríamos inmortales, o sea, si esto funcionara de manera continua, nunca nos pasaría nada, pero los mecanismos compensatorios son limitados en el tiempo. Entonces, por un lado lo compensa, pero por otro lado va alterando diferentes funciones, va sacando de los órganos menos vitales y les va mandando a los más vitales. Entonces, pero eso nos da tiempo para actuar. Bien, entonces por eso es muy, muy importante que ustedes determinen si el sangrado es alto o bajo. Porque si el sangrado es alto, voy a necesitar una endoscopía en las primeras 24 horas. Bien, en cambio, si tengo un sangrado bajo, va a ser difícil que ustedes le hagan una colonoscopía al paciente en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque para hacer una colonoscopía tengo que preparar el intestino, tengo que entrar, no puedo entrar a ciegas. Entonces, pero como las que son bajas se detienen solas, bueno, por ahí puedo compensar al paciente y después hacerle la endoscopía. En cambio, en las altas, no. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, continuando con la etiología de las hemorragias altas, tenemos las más frecuentes, las úlceras gastroduodenales. ¿Dónde? ¿Dónde se producen las úlceras gastroduodenales? ¿Cuáles son los sitios más comunes? ¿Eso no lo vieron en clase de estómago? Acuérdense, en la curvatura menor del estómago y en la cara posterior del duodeno. Esos son los dos sitios más frecuentes de úlcera gástrica sangrante. ¿Por qué? Porque la irrigación es menor. Una es la coronaria, la gástrica derecha, y otra es la gastroduodenal. Y esos son los sitios donde se producen los sangrados. Bien. Pueden ser favorecidas por el Helicobacter pylori, porque produce el Helicobacter lo que produce es un efecto citopático sobre las células, por los AINES, por el estrés, tenemos las úlceras de Curlin y las úlceras de Cushing. Las úlceras de Curlin se dan en pacientes que tienen grandes quemaduras, y por la hipovolemia se producen úlceras. Y el Cushing es por tumores a nivel cerebral o por traumatismos cerebrales que producen por un mecanismo neurológico, producen la úlcera. Bien. Otras causas también son el Zollinger-Edison, que es un tumor neuroendocrino que produce ácido clorhídrico, aumenta la secreción y eso produce la úlcera. Bien, que son menos frecuentes. Acuérdense, Helicobacter pylori y analgésico. Otras causas de, bueno, las esofagitis, por reflujo, por medicamentos, infecciones por cándida, por herpes simple, se pueden resolver con manejo médico. Las gastritis, las duodenitis, diferenciar una gastritis, duodenitis es algo agudo, es una inflamación aguda, en cambio una duodenopatía, además, son enfermedades mucho más crónicas, ¿bien? Las hipertensivas, las varices esófago-gástricas, o sea, por hipertensión portal en pacientes cirróticos, una causa muy frecuente. La cirrosis no es igual a sangrado varicial, o sea, no todas producen sangrado, ¿bien? Otras causas, bueno, acá tienen algunas imágenes como para ver. Acá tenemos a la gente, acá vemos en vivo y en directo de qué estamos hablando. ¿Qué es esto? Estos son endoscopías, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué les parece que son estos? La varice, pues. Varices esofágicas, perfecto, ¿ven? La otra, esta, ¿qué les parece? ¿Qué es esto?
Esto es el antro gástrico, el antro pilórico. Bien. Esto es el estómago. ¿Y qué dice el compañero? Una úlcera sangrante. Bien. Esto de acá. Pólipo puede ser, pero- ¿Cómo? un pólipo. No. De la FO. Esto que ven acá es el estómago y lo que ven es un vaso que sobresale de la mucosa y que sangra. El de la FO es un sangrado interesante, difícil de cohibir a veces. A veces necesitas hasta cirugía, tenés que hacer una cirugía, una laparotomía y entrar al estómago, tratar de cohibir el sangrado. Y acá está sangrando, sangrado activo. ¿Y esto qué les parece? ¿Esto es el esófago o el estómago? Esto es el esófago. Y esto de acá es un síndrome de Mallory-Weiss. Paciente que tose mucho o vomita mucho, aumenta, hace una maniobra de valsalva continua, aumenta la presión intraabdominal y puede producir un desgarro de la mucosa del esófago o del estómago en la unión ahí de esófago gástrica y produce un sangrado. También se ve mucho en chicas o en personas bulímicas y demás que producen vómitos continuos y se produce este desgarro y produce un sangrado. Bien. Otras causas menos frecuentes, bueno, causas vasculares, angiodisplasia, bueno, el de la FO. No, el de la FO no es muy frecuente, yo he visto dos nada más. Ectasias gástricas vasculares, episodios de isquemias o trombosis transitorias, síndrome de Mallory-Weiss, cánceres, o sea, tumores, tumores que están muy vascularizados. Igual son más frecuentes los tumores en el tubo digestivo bajo. Y otras causas pueden ser Cameron, que es una úlcera en pacientes que tienen hernia de hiato, donde está el saco herniario, se produce una úlcera de sangre, fístula aorta mesentérica, un cuerpo extraño, postprocedimiento. Bueno, hay un montón de otras causas que son muy poco frecuentes. Lo importante es que ustedes sepan esto, las úlceras, porque son la mayoría, ¿bien? La esofagitis y demás causas, pero esto tienen que saberlo sí o sí. El Helicobacter pylori, AINES son las principales causas, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo tengo un sangrado y pónganse que yo le inyecto adrenalina y para el sangrado, igual le tengo que tomar biopsia, se toman biopsia para ver si hay Helicobacter pylori y se hace el tratamiento. Aunque no tenga resultado, igual se hace el tratamiento. Se llama test and treat, o sea, testear y tratar. Se le pone antibióticos e inhibidores de la bomba de protones. Otras imágenes, bueno, ectasias vasculares en el antro gástrico, estos son de recto. Estos son las esofagitis. Miren, la A es una esofagitis grave por reflujo, esta otra es por un citomegalovirus, esta por herpes simple, esta por cándida, muy frecuente también en pacientes con HIV, la candidiasis. ¿Y cuál es la conducta médica? Bueno, lo que he dicho hoy, paciente que viene con una hemorragia digestiva alta, hacer el ABC y ver si el paciente presenta taquicardia, o sea, va a tener que por lo menos hasta un 15% de la volemia para empezar con taquicardia, entre un 15 a 40% del sangrado para producir ortostatismo, más del 40% para tener hipotensión, ¿bien? Entonces fíjense todo lo que tiene que sangrar para que el paciente esté hipotenso. Bueno, hacer una correcta anamnesis, el examen físico, hacer estudios de laboratorio. ¿Qué le pedirían? ¿Le piden un laboratorio, un hemograma? ¿Para qué me sirve? Y para ver cómo se afectó la masa de los glóbulos rojos, también para ver cómo están las plaquetas. Bien, valorar si el paciente está anémico, ¿verdad? Sí, la Plaquetas, hemoglobina, sí. Bien, o sea, cuando uno toma los parámetros, ¿qué valora? La hemoglobina. ¿Cuánto sería el valor normal? 12 en el caso de una mujer y 13 en el caso de un varón. Bien. ¿Y puede estar sangrando y estar normal la hemoglobina? Sí, porque si el sangrado comenzó hace un poco tiempo, no alcanzó a bajar la hemoglobina. Bien, ¿y el hematocrito?
Y también es como que tarda un tiempo en ir disminuyendo. También depende de la condición de base de la persona, de cómo estaba antes de que comience la hemorragia. Porque por ahí tenía 15 de hemoglobina, empieza a sangrar y viene con 12 Claro, y le bajó 3 puntos, o sea que está sangrando de manera aguda. Entonces, más que nada también es un parámetro de referencia, ¿no? Para ver cómo evoluciona, porque a veces vos tenés una hemoglobina, un hemograma de base y vas viendo, entonces volvés a repetir a las 6 horas y vas viendo a ver si se va modificando o no. ¿Y para qué otra cosa también me sirve saber ese control de base? Evolución clínica puede ser, profe. Para ver la evolución clínica y qué más. Si yo tengo una hemoglobina de 7, ¿lo dejo así o hago algo? no, para saber Para ver el tratamiento. cuánta sangre tenés que transfundir. Perfecto. O sea, primero, no para ver cuánta sangre tengo, primero si tengo que transfundirlo o no. Si tiene Claro. 9 de hemoglobina, ¿lo transfunden el paciente? ¿Cuándo lo transfunden ese paciente? O sea, ¿tiene algún... O sea, la transfusión es inocua, o sea, uno se puede transfundir, no sé, cualquier valor o tiene que buscar, o sea, o hay algo preestablecido. Hay un parámetro que dice, bueno, mira, che, no tiene tanto de hemoglobina, vamos a transfundirlo. No debe Bueno, ser una cantidad necesaria, no podemos ponerle una cantidad que lo va a sobrepasar y que no va a poder acomodarse hemodinámicamente tampoco. bueno, el parámetro que se ha estudiado que es efectivo, o sea, si tengo una, dice, bueno, ¿cuándo lo transfundo? Bueno, cuando tengo una hemoglobina menos de 7, ahí hay que transfundirlo, para mantenerlo entre una hemoglobina entre 7 y 9, en pacientes que no tengan comorbilidades. O sea, no lo transfundo de forma continua hasta llegar a 12, 13, lo transfundo para que se mantenga en 9. Porque también las transfusiones tienen sus complicaciones, ¿bien? Y si es un paciente que tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, enfisema o algún trastorno, alguna comorbilidad, bueno, ahí empieza a transfundirse a partir de 9 de hemoglobina, o sea, se toma un valor mucho, o sea, más alto de hemoglobina para comenzar a transfundirlo, ¿bien? Porque si no, hay diferentes formas, hay criterios restrictivos y otros son expansivos, o sea, vos no lo podés transfundir porque alteras algunas condiciones de la coagulación y demás que no son beneficiosas. Entonces, lo mantenés estable, o sea, si vos lo tenés, si lo transfundís en 7, lo transfundís en 9, para pacientes sin comorbilidades es igual, entonces esperás a que esté en 7 recién, porque no le haces ningún beneficio transfundiéndolo antes. ¿Bien? ¿Me explico eso? Sí, profe. Bien. Entonces, con esos parámetros, yo voy viendo, o sea, yo le hago un laboratorio de ingreso y en base a eso empiezo a implementar una terapéutica. Y a su vez, como decía la compañera, ver cómo está la coagulación, porque el paciente está coagulopático, por ahí tengo que pasarle plasma, pasarle factores de coagulación, alguna cosa como para que el paciente pueda coagular, ¿no? Y antes siempre se ponía una sonda nasogástrica y se hacía lavado con agua y demás, con fisiológico, para detener. Eso ya se ha visto que no tiene sentido. Podés poner una sonda nasogástrica para ver, para hacer el diagnóstico, básicamente. Se pone una sonda nasogástrica, hace una aspiración y ve si hay sangre en el estómago. Bueno, probablemente la causa sea, ¿no? Profe, Una alta, sí. ¿cuáles son las patologías que generan varices esofágicas que pueden tener riesgo de sangrado? Más allá de la cirrosis que tienen, La- que generan varices la- esofágicas. las patologías esofágicas, estas, espera. Las esofagitis, reflujo, medicamentos, analgésicos, bifosfonato, eso lo puede producir infecciones. ¿eh? Esas son las causas más frecuentes de sangrado del esófago. Y después tenés el Mallory Weiss o tenés las varices esofágicas. Bien. Y yo tenía entendido que la sonda nasogástrica estaba contraindicada en varices, ¿puede ser?
esofágica. Sí, la sonda nasogástrica está contraindicada en paciente que vos sospechás, paciente que vos sabés que es cirrótico o tiene estigma de cirrosis, no hay que poner una sonda nasogástrica porque puedes producir una lesión y producir más sangrado. Bien. Y también de esofagitis también sería. Pero es difícil, ¿no? También. Bueno, es difícil, pasa que no son sangrados tan importantes, por ahí te da tiempo a hacer una endoscopía, ¿bien? Por ahí también el paciente presenta un sangrado, vomita sangre, ese tipo de cosas, porque como no puede tragar y demás, o sea, tiene intolerancia, presenta hematemesis, ese tipo de cosas, más frecuente, bien, uno lo podría sospechar. Siempre hay que ver el contexto del paciente. El paciente que te dice, mira, soy serología positiva para HIV y demás, bueno, podés sospecharlo en una esofagitis y demás, bien. Pero sí, en teoría, a ver, si el paciente viene vomitando sangre, y bueno, vos pensás más que nada en una hemorragia digestiva alta, entonces ahí no le ponés una sonda, ¿me entendés? Porque ya sabés que va a hacer, entonces mandás directamente a hacer una endoscopía. Lo ideal no es que vos le pongas la sonda, lo ideal es que vos le hagas directamente una endoscopía alta y veas que hay sangrado en vía aérea, en vía digestiva alta. Claro, pero como dijiste recién, para evidenciar hemorragia digestiva superior, por eso, muchas veces. Sí, si hay un paciente que yo lo veo con un sangrado alto y sospecho una hipertensión portal, una varices, no le pongo sonda. Hay unas sondas que llaman el balón de Sextaken-Blackmore, que es como una sonda que vos le ponés que tiene un balón que se infla, tiene dos balones, uno que va al estómago, se infla en el estómago, entonces queda fijo ahí, y otro balón más chico se infla y comprime el esófago. Esa es una forma de detener el sangrado, ¿bien? O sea, hace compresión de las varices. O sea, no tengo una imagen acá, pero se llama así, balón de Sengstaken-Blackmore. Vos le ponés esa sonda, inflás primero el estómago, como si fuese una sonda Foley, ¿vieron? La de las que se ponen en la vejiga, que se infla en la punta, entonces eso hace que no se salga la sonda. Entonces se infla una, primero en el estómago, y después se infla otra que comprime el esófago. Eso ayuda, en un sangrado muy importante, a llegar hasta la endoscopía. ¿Bien? Gracias. Bien. Bueno, entonces habíamos dicho. ¿Y qué más hacemos? Pedimos una interconsulta con gastroenterología, ¿no? Decimos, che, mirá, necesitamos hacer una endoscopía, está con un sangrado activo, un paciente de una hemorragia digestiva. Bueno, ¿y cuándo lo hacemos? Inmediatamente, o sea, ni bien pedimos los estudios, o sea, no es que tiene que venir ya y en la primera hora hacer la endoscopía, pero sí lo tenemos que ir llamando para ir pensando en las primeras 24 ya hacer una endoscopía. Entonces, bueno, tener en cuenta en la anamnesis algunos antecedentes, paciente con úlcera, Helicobacter pylori, AINE, cigarrillo, dispepsia, reflujo, paciente que sospechamos varices, paciente con cirrosis, paciente con antecedentes vasculares como un von Hippel-Lindau, que es una enfermedad que produce tumores y demás, que producen angiodisplasias, igual que la estenosis aórtica o las enfermedades renales predisponen a la producción de angiodisplasias y pueden sangrar. Síntomas de malignidad, son tumores como síntomas B, o sea, pérdida de peso, sudoración, fiebre nocturna, tabaquismo, Helicobacter pylori y alcohol están relacionados, ¿no? Un cáncer de esófago, por ejemplo, relacionado con el alcohol. Mallory Weiss con la hiperemesis, con arcadas o tos. Y algunos pacientes que están anticoagulados, antiagregados, que toman inhibidores de la recaptación de serotonina, también tienen más predisposición a tener sangrado. Y acordarse que el 60% resangran en la misma lesión. Entonces, eso es importante también saberlo, ahora pues se lo voy a explicar por qué. Porque uno le pregunta, dice, che, ¿tuviste alguna vez un episodio similar? Sí. Bueno, entonces probablemente sea la causa, o sea, un antecedente previo. Por ejemplo, si te dicen, no, tuve una úlcera, bueno, probablemente vuelva a ser la misma úlcera la que esté sangrando. ¿Y qué hacemos? Bueno, mandamos a hacer una endoscopía. Entonces ahí nos hacemos cierta cantidad de preguntas. Decimos, bueno, ¿es el mejor método? Sí. ¿Por qué? Porque es
diagnóstico y terapéutico. Si vos le haces la endoscopía, ves el sangrado y a su vez podés hacer algo para detenerlo. ¿Cuándo se hace la endoscopía? ¿Cómo se clasifica según la endoscopía los sangrados? ¿Y para qué sirve esa clasificación? ¿Y cuáles son los efectos adversos? Bueno, tristemente se ha hecho famosa la endoscopía últimamente por esta señora Pérez Volpín, que bueno, se perforó y demás, pero bueno, hay riesgo de aspiración, de perforación, de sangrado, de alteraciones a la sedación. ¿Y cuándo hacemos la endoscopía? ¿Qué les parece? Las primeras 6 horas, primeras 12 horas, primeras 24 horas. Las primeras 24 horas. Bueno, esto es un endoscopio, esto no se maneja. El endoscopio ingresa por la boca y llega hasta el duodeno, atraviesa el esófago, el estómago. Bien, estas son imágenes del endoscopio. El endoscopio tiene en la punta una luz que permite ver, tiene una cámara de video por donde uno va mirando en un monitor y tiene un canal de trabajo por donde uno puede, no sé, aspirar, lavar con solución fisiológica, pasar un instrumento para tomar biopsias o un instrumento para quemar o un instrumento para poner un clip. Todas esas cosas se pueden hacer con el endoscopio. Y cuando entramos y hacemos la endoscopía, antes de hacer la endoscopía, lo que hacemos es ponerle algún prokinético para tratar de limpiar. Entonces se usa a veces eritromicina, que es un macrólido, que no solamente actúa como un antibiótico, sino también que es un prokinético. Entonces 30 a 90 minutos antes de la endoscopía se pone eritromicina o algún otro prokinético. Y también se utilizan antiácidos como el omeprazol y demás. ¿Por qué? Porque inhibe la bomba de protones y disminuye y aumenta, digamos, el pH dentro de donde está la lesión y eso ayuda a estabilizar el coágulo. ¿Qué pasa? No es que disminuye la mortalidad el omeprazol por sí, sino que lo que hace es favorecer que el coágulo que se produzca se estabilice y no vuelva a resangrar. Bien, entonces le hacemos la endoscopía y acá miren estas lesiones. ¿Esto qué les parece que es? No lean acá abajo porque acá está, pero ¿qué es? Esto es el estómago y ¿esto qué es? ¿Qué forma de qué tiene? ¿Me escuchan? ¿Cilantro? Esto es el antro pilórico y acá tiene una úlcera, ¿Pero está sangrando o no? No. Entonces, vamos a la clasificación de Forest, que es la que se utiliza. La clasificación de Forest es endoscópica y clasifica la hemorragia según la actividad. Si está activa, si es reciente o si no está sangrando. Bien, entonces dice, la Forest 1A, el vaso está sangrando, a chorro, la 1B, el vaso está sangrando pero napa, o sea, una cosa es a chorro y uno dice, bueno, es una arteria lo que está sangrando, distinto es que sangre en napa, que es como si es una vena. En la 2A el vaso está visible, o sea, no está sangrando, pero el vaso uno lo ve, ve el vaso que sangró, digamos. En la 2B está el vaso y está con un coágulo, y en el 2C hay una mancha blanca pigmentaria, que es esta de acá, por ejemplo. Y en el Forest 3 ya el fondo, está la úlcera, pero el fondo es limpio. Entonces, ¿para qué me sirve? Para decir, bueno, en base a esta clasificación, voy a saber cuál es el porcentaje de recurrencia de sangrado. Y en base a eso también voy a tener a cuáles tengo que hacer tratamiento endoscópico y a cuáles no. O sea, tratamiento endoscópico significa o esclerosar el vaso sangrante con adrenalina, o poner un clip, o quemarlo, o no hacer un tratamiento quirúrgico, sino hacer un tratamiento médico, directamente ponerle algún antiácido. ¿Bien? Y a su vez, ¿cuál es la conducta que voy a seguir? Si lo voy a dejar internado en terapia intensiva, si lo voy a dejar internado 3 días, o 2 días, o una semana, o si lo puedo dar el alta. Entonces, en un Forest 1A, ¿qué voy a tener? Un sangrado activo
como por ejemplo en esto, acá está sangrando activamente. En un Forres 2A va a haber un vaso visible, como es este de acá. En el 2B hay un coágulo, está el vaso sangrante, o sea, donde sangró, pero tiene un coágulo. En el 2C hay una mancha blanca pigmentada, o sea que está acá, o sea que ya este sangró y tiene poca chance de volver a sangrar. ¿Ven? En cambio, fíjense, en el sangrado activo tiene un 52% de posibilidad de resangrado, por más que yo le haga tratamiento médico, o sea, por más que le haga tratamiento quirúrgico, tiene una alta chance, por más que yo le ponga un clip, ahora le voy a mostrar una foto, o que lo esclerose, tiene 52% de requerir de tener un nuevo sangrado. Entonces ese paciente, ¿qué hago? No lo mando a la casa inmediatamente, lo dejo internado por lo menos 3 días. ¿Por qué? Porque la mayoría de los resangrados se producen en la primera semana, sobre todo en los primeros 3 días. ¿Bien? ¿Me explico hasta ahí? ¿Alguna duda con esto? ¿Ninguna? Entonces, esta es la dosis que se da de antiácidos de omeprazol, 80 miligramos en bolo, y después se sigue 8 miligramos por hora por 72 horas. ¿Bien? Y fíjense en los tratamientos. Acá está la úlcera. Esto es un inyector y se le pone adrenalina distal a la lesión, o sea, si la lesión está acá, no le pones la adrenalina acá. Esto lo que hace es como que se clava una aguja y se le empieza a inyectar. Entonces se produce como un abón y ese abón produce una compresión del vaso y esa compresión detiene el sangrado. Es como que uno lo agarra con el dedo y le estuviera comprimiendo. Entonces lo comprime y actúa la coagulación y se detiene el sangrado. ¿Bien? Entonces uno distala la lesión, hace la inyección y eso permite la hemostasia. O puede poner un clip metálico, o sea, también sale una guía de trabajo y le pone el clip, es como un ganchito que agarra la lesión, o sea, tiene dos patitas y se calza donde está la lesión, se cierra el clip y eso produce la hemostasia. Estos son caros. Y si no, también se puede hacer una banda elástica, cuando sangrado menos profuso y demás, es como una bandita que, esto es un plástico que lleva la punta del endoscopio, por encima de esto hay una banda elástica que está como dilatada, se busca la lesión, se pone en contacto con esto, se aspira, es como que hace un efecto de sopapa, y se larga la bandita, y la bandita queda liberada en la mucosa y la comprime así. Entonces esto comprime el vaso que está sangrando, y después obviamente esto se cae y ya deja de sangrar. Bien. Otras pruebas que se hacen en la hemorragia digestiva alta son la angiografía, que es un estudio que se ingresa a endovascular y que también es terapéutico, porque uno puede producir una embolización selectiva o supraselectiva de los vasos. Esto es difícil que haya hemodinamia en un centro. Generalmente la hemodinamia se usa más que nada para la parte vascular, para poner los stents, vieron, del corazón, cuando hay un infarto, para revascularizar. Y esto lo que hace no es revascularizar, sino lo que hace es justamente todo lo contrario. Se inyectan sustancias a través de esos catéteres, de esas guías, y lo que hacen es tapar ese vaso que está sangrando. Bien. La enteroscopía, que es como una endoscopía, pero que llega más al intestino, es más largo, el endoscopio es mucho más largo y permite llegar al intestino delgado. Bueno, las videocápsulas, que son como unas píldoras que se toman, que tienen una camarita dentro y que van sacando fotos, y eso me permite ver dónde está el sangrado. Nunca realizar estudios con varios, porque después nos imposibilitan hacer otros estudios. Y un paciente con hematoquesia o melena, con una endoscopía negativa, por ejemplo, yo pensaba que tenía una hemorragia digestiva alta, le hice una endoscopía, me dio que no hay ninguna lesión, a ese le tengo que hacer una colonoscopía. ¿Está bien hasta ahí? ¿Queda claro esto? O sea, paciente que yo pensaba que tenía una hemorragia digestiva alta, le hago una endoscopía, no encuentro nada, bueno, estoy obligado a hacerle una colonoscopía.
¿Bien? ¿Me explico? Bien. ¿Cómo hago para prevenir el resangrado? Bueno, poner inhibidor de la bomba de protones, o sea, el omeprazol. Ver si el paciente estaba antiagregado o anticoagulado, generalmente se espera 3 días, o sea, si el paciente estaba anticoagulado, obviamente que se suspende la anticoagulación y se espera 3 días. Una vez que le hice la endoscopía y detuve el sangrado, espero 3 días. Si el paciente no tiene sintomatología de resangrado, vuelvo a anticoagularlo o a antiagregarlo, porque si no tiene alta chance, si el paciente estaba anticoagulado por algún motivo, tiene chance de complicarse. Bien. Erradicar el Helicobacter pylori, o sea, hacer tratamiento antibiótico, generalmente se le da un doble esquema antibiótico, por ejemplo, ampicilina sulbactam más metronidazol o clindamicina metronidazol por 3 semanas. ¿Y qué pacientes tienen más posibilidades de resangrado? Bueno, aquellos que hayan ingresado al hospital con inestabilidad hemodinámica, que hayan tenido una hemoglobina menos de 10, que tengan un sangrado activo en la endoscopía, sea un Forres 1 o 2, que tenga una úlcera grande, que tenga una ubicación de la úlcera en el duodeno, en la cara posterior del duodeno o en la parte alta de la curvatura menor, esas son las más frecuentes, o que tenga una tasa de absorción de nitrógeno elevado en 24 horas. Bien, esos son los pacientes que más tengo que tener cuidado. A esos pacientes no le puedo hacer la endoscopía y mandarlo a las 24 horas, eso lo tengo que dejar internado 3 días. Y hay pacientes que por más que uno le haga la endoscopía, terminan en cirugía. ¿Y cuáles son esos pacientes? Bueno, el que requiera más de 6 transfusiones en 24 horas, el que tenga inestabilidad hemodinámica, al que le hayan hecho 2 veces endoscopía, o sea, paciente le hicieron una endoscopía y no se detuvo el sangrado, o le hacen la endoscopía y le detienen el sangrado y el paciente vuelve a sangrar, le hacen de vuelta la endoscopía y no pueden detener el sangrado, ahí sí se operan. O sea, no le puede decir endoscopista, no, yo ya le hice una vez, ya no le hago más. No, tienen que hacerle 2 endoscopías y si con eso no se soluciona el problema, ahí sí se opera. Se hace una laparotomía. ¿Bien? ¿Alguna duda con hemorragia digestiva alta? ¿Algo que quieran comentar o consultar? ¿No? No hay nadie, me parece, ya se fueron todos, me dejaron prendida la... No, No, profe, Bueno, está estamos. ¿cómo? Estamos, profe. No, estuvo re clara la Bueno, explicación. ¿cómo? Que estuvo clara la explicación. Ah, ok. Yo por lo Bueno, menos... bueno, ¿les parece que hagamos un descanso de 10 minutos? Sí, profe, está bien. Son 10 y 25. Hemorragia digestiva baja es cortita, así que nada. Hacemos un descanso de 10 minutos, 10 y 35 volvemos, ¿les parece? Dale, profe. Listo. Son el 30% más o menos de las hemorragias digestivas. La mayoría se detienen solas. Esto ya lo habíamos visto. Profe, ¿puedo hacer una Sí. consulta? En las ¿Cómo? hemorragias digestivas, en las hemorragias digestivas bajas, cuando pensamos en hemorroides, que son más o menos una afección común, ¿ellas están dentro de este gran cuadro de hemorragias digestivas? ¿Sí? Bueno, pero no me dejaste ni empezar. Ya me estás tiroteando con preguntas. Sí, ahora le voy a aclarar. Porque dentro de las hemorragias digestivas bajas, la causa más frecuente es la patología anorificial. Dentro de esas son las hemorroides. Lo que pasa es que las hemorroides, los sangrados de las hemorroides no son graves la mayoría. Entonces es como que uno cuando habla de hemorragia digestiva baja, dejando de lado la patología anorificial, dice que lo más frecuente es la enfermedad diverticular. ¿Bien? Entonces, O ¿por qué? sea, Porque si no, serían todas hemorroides, serían 95% hemorroides y después 2 o 3. Entonces, cuando claro, hablamos de hemorragia digestiva baja, estamos hablando de una hemorragia digestiva baja grave o moderada, que me produzca sintomatología. sí, ¿Bien? porque también si no, de las hemorragias digestivas no sería solo 30%, ¿no? De todos, no sería, Exacto, sería mucho más frecuente tener un claro, sangrado por hemorroide que por cualquier otra cosa. Entonces, se gracias. deja de lado un poquito está bien la pregunta porque yo muchas veces lo leo, es más, en la clasificación aparece la patología anorificial, pero está hablando de patología anorificial
grave, o sea, que produzca signos, o sea, a ver, me ha pasado que yo soy proctólogo y he operado mucha gente que le ha bajado 20 puntos del hematocrito por una hemorragia por una hemorroide. ¿Mm? Y vos decís, tanto sangre, y sí, empieza a sangrar, y no paran de sangrar. Y ahí uno la considera una hemorragia digestiva baja, ¿bien? Pero la mayoría de las veces, el 80% de los pacientes que veo, todos me refieren sangrado. O sea, si yo pongo, ya sea por hemorragia, por hemorroides, ya sea por una fisura, todos esos pacientes entrarían en la clasificación y se perdería las otras patologías. Entonces, cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, también tenemos que tener en cuenta si el paciente presenta o no dolor abdominal. Entonces, en las enfermedades inflamatorias, en las enfermedades isquémicas, vamos a empezar a ver dolor, y en las patologías anorrectales no, igual que en los pólipos. Bien. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Acá, miren, justo se lo había aclarado. No me dejaste llegar. La causa más frecuente, la patología no orificial, pero no es grave, entonces sale. Dentro del resto de las causas, la enfermedad más frecuente es la enfermedad diverticular, que no es lo mismo que diverticulitis. Una cosa es la diverticulitis, que es una inflamación de los divertículos por una microperforación, y otra cosa es la enfermedad diverticular, como la diverticulosis, así se llama, que produce un sangrado. No es un problema inflamatorio la hemorragia diverticular, es un problema de otro tipo. Después tenemos las ectasias vasculares, sobre todo en pacientes añosos, las angiodisplasias, sobre todo del lado derecho, colon del ciego, del colon ascendente, el cáncer, obviamente, y los pólipos, que dan una hemorragia asintomática. El cáncer es la causa más, el cáncer del colon rectal es lo más frecuente. Lo que pasa es que el cáncer colorectal no te va a producir una hemorragia tan grave como, por ejemplo, una enfermedad diverticular. Se producen sangrados escasos, que son alternantes, o sea, hay momentos que sangran, hay momentos que no, en los cánceres de colon y recto. Bien, no te va a matar el sangrado en un cáncer de recto, a eso voy. Bien, no va a ser una hemorragia exsanguinante. Entonces, y dependiendo de la edad, diferentes patologías. En niños, la invaginación intestinal, el divertículo de Meckel. Acuérdense que el divertículo de Meckel tenía una mucosa, una metaplasia, y eso producía, generalmente tenían, en vez de tener una mucosa, un epitelio cilíndrico, tenían un epitelio glandular gástrico, entonces produce ácido clorhídrico y puede producir una úlcera, una perforación o una hemorragia. Los pólipos, las duplicaciones, bueno, todas las enfermedades raras. En adolescentes también el Meckel, los pólipos, las enfermedades inflamatorias, estas sí son más frecuentes, o sea, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn producen proctorragias habitualmente. O sea, una de las manifestaciones, una persona joven, un chico de 15, de 20 años, con proctorragia, que uno descarta las hemorroides y demás, tiene que pensar en una enfermedad inflamatoria. Es una forma de presentación habitual, la proctorragia, ¿bien? Sobre todo en la colitis ulcerosa. En los adultos, bueno, la enfermedad diverticular del colon. Personas de 50 años o mayores de 50 años empiezan a tener divertículos relacionados con una dieta pobre en fibras, o sea, aumenta la presión intraluminal del colon y se producen esos divertículos. Y esos divertículos, hay dos tipos histológicos de divertículos. Están los divertículos hipertónicos, que son los que generalmente se complican, o sea, que tienen un cuello finito y un saco ancho. Esos generalmente se perforan y producen las diverticulitis o las estenosis diverticulares, o los pólipos que son hipotónicos, se llama porque tienen un cuello amplio y un saco más acorde, no tan ancho, y esos son generalmente los que sangran. ¿Por qué? Porque algunos dicen que se inflaman, otros dicen que se erosiona por los fecalitos y producen un sangrado a nivel del cuello del divertículo. Ahora después les voy a mostrar unas imágenes para que vean de lo que les quiero explicar. En ancianos, bueno, la enfermedad diverticular, la isquemia intestinal también produce sangrado. Un paciente que viene con isquemia mesentérica va a tener sangrado, o sea, uno de los diagnósticos, un dolor abdominal intenso, abdomen plano, en tabla, uno le hace un tacto rectal y tiene sangrado por la cola, piensa en un abdomen agudo isquémico. Y el cáncer, obviamente, y las angiodisplasias, sobre todo del lado derecho. Bien, continuamos. Ahora voy mostrando. Entonces, lo que les decía, la enfermedad diverticular, yo no sé si les había hablado de los divertículos, pero los divertículos en el colon
hay dos tipos de divertículos, los divertículos verdaderos y los pseudodivertículos. Lo que ustedes llaman diverticulitis o que han escuchado hablar de diverticulitis son pseudodivertículos. ¿Por qué? Porque acuérdense que las capas del colon tienen una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Los divertículos verdaderos son evaginaciones de la pared que ocupan las 4 capas. O sea, uno va a ver, por ejemplo, en un corte histológico, esto es un pseudodivertículo. ¿Por qué? Porque no toma todas las capas. En este corte ustedes van a ver, esto es lo normal, esto es la luz del colon, esto es el divertículo, ¿no? Esto que está acá así, es esto que está acá. Entonces, ¿qué van a ver? Van a ver la mucosa, o sea, el epitelio cilíndrico simple, la submucosa y la muscular, y por detrás la serosa. Esto es el epitelio normal, es esto de acá, la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa. Y el divertículo es la evaginación por una zona de debilidad, como una hernia que se produce por donde entran los vasos rectos, hay una zona de debilidad. Al aumentar la presión en un paciente constipado se producen los divertículos. Y que es una evaginación de la mucosa y de la submucosa. No hay muscular, entonces tenemos la mucosa y la submucosa. ¿Bien? ¿Me explico? Entonces, el divertículo, esto que se ve acá por endoscopía, es esto es lo normal, y acá se manda la evaginación y así se ve el divertículo. Ven acá, vienen los vasitos, se erosiona el divertículo en esta zona del cuello, que sería esta de acá, se erosiona y empieza a sangrar. ¿Bien? Entonces, esto es la enfermedad diverticular sangrante. Y acá lo que está haciendo es inyectándole adrenalina para cohibir, o sea, haciendo una compresión del vaso, está comprimiendo ese vaso para que pare de sangrar. ¿Bien? ¿Me explico en esto? En cambio, los divertículos verdaderos están las 4 capas. O sea, el divertículo también tiene muscular y tiene la serosa. Eso generalmente se da en el ciego o en el colon ascendente. Ese tipo de divertículos no son frecuentes, pero pueden existir. ¿Bien? Las ectasias vasculares también son malformaciones que quedan expuestas a nivel de la mucosa y empiezan a producir sangrado. Y a veces son sangrados que son difíciles de diagnosticar. Estos generalmente no se esclerosan, no se ponen clips, sino estos se queman. Se pone lo que se llama plasma argón, que es produce una quemadura que no es por contacto, entonces lo cauteriza. Bien. Acá obviamente, bueno, le han tenido que operar al paciente porque no han podido parar el sangrado. Esto es la válvula iliocecal. Esto no es la úlcera, sino que la úlcera estaba por acá arriba. Y esa es la ectasia. Bien, ahora les sigo mostrando más imágenes para que vean. Y estas también son frecuentes. O sea, la primera causa son los divertículos, la segunda las ectasias vasculares, sobre todo en pacientes ancianos. O sea, paciente de 50 años que está sangrando con una hemorragia digestiva baja, lo primero que pienso es que tengo una enfermedad diverticular. Ahora, si tiene 80 años, lo primero que pienso es una ectasia vascular del colon derecho. ¿Y por qué es importante esto? Porque después del tratamiento lo van a ver. También puede haber causa de sangrado de tumores de intestino delgado, divertículos del intestino delgado, angiodisplasia del intestino delgado. Ahora vamos a ver mejores imágenes. Bueno, yo no entendí muy bien esto del tema de los divertículos. El verdadero sería una cosa congénita y este que estamos hablando sería una cosa que se desarrolla a lo largo de la vida, ¿es eso? Exactamente. Bien. El divertículo verdadero ya viene desarrollado de manera congénita y tiene las 4 capas. Y el pseudodivertículo es el que se produce por una dieta pobre en fibra, una constipación crónica. ¿Bien? ¿Qué es el más frecuente? Yo como cirujano les digo, mirá, la verdad que operé 2 divertículos verdaderos nada más en toda mi carrera. O sea, tuve que hacer una hemicolectomía derecha pensando que era una apendicitis. Generalmente pasa eso, vos pensás que es una apendicitis y cuando va te encontrás con un divertículo que se perforó. La verdad es eso, si no, no dan síntomas. Yo se lo dije para que ustedes lo sepan, pero no hace falta que lo sepan. Lo que sí tienen que saber son los divertículos del colon izquierdo, del colon ascendente, descendente, perdón, que son los divertículos que uno habitualmente se tiene una diverticulitis. Eso sí tienen que saberlo. El divertículo verdadero es para nada, es anecdótico si quieren. Entonces, ver también las formas de clasificar, las clasificamos las hemorragias también según la presentación aguda crónica, según la localización, si están en el colon, en el recto, en el ano, en el intestino delgado. Si son según la evolución, si son autolimitadas, la mayoría,
si son persistentes, si son recurrentes, según la pérdida, igual que las hemorragias digestivas altas, leves, moderadas, graves o severas. Esa clasificación se usa para cualquier tipo de sangrado, no importa si es para una rotura hepática, una rotura esplénica, la magnitud del sangrado se mide con esa escala que es de la Asociación Americana de Cirujanos. La escala del sangrado en leve, moderada y severa es de la Asociación Americana de Cirujanos. Bien. Y acá, bueno, se la repito para si se habían olvidado. ¿Y qué hacemos con un paciente que tiene una hemorragia digestiva baja? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, le hacemos la anamnesis, siempre hacemos un tacto rectal, o sea, si sospechamos una hemorragia digestiva baja, hacemos un tacto rectal, hacemos una inspección, o sea, vemos que tenga hemorroide, una fisura. Si tiene una fisura, obviamente no le van a hacer un tacto rectal. Y hacen un tacto. Y ahí en el tacto, cuando uno toca, primero toca que no haya lesiones, que no se tome un tumor de recto que puede sangrar, o sea, quizá un tumor de recto produzca un sangrado más evidente que un cáncer de colon, que produce un sangrado más esporádico. Un cáncer de recto por ahí está al tacto rectal y uno lo toca y es friable, es sangrante, o sea, uno lo toca y ya sangra directamente. Entonces esos son más fáciles. Pero también tiene que ver las características del sangrado, tiene que hacer el tacto y ver si hay sangre sola, si hay sangre roja, si hay sangre coagulada. Si hay sangre coagulada uno piensa que tiene un tránsito lento, que la sangre viene de más arriba. Si la sangre está mezclada o no con materia fecal. Si tiene melena. Bien. También, igual que el otro, le hace un laboratorio. Puede ser que se manifieste con una anemia crónica la hemorragia digestiva baja. Probablemente un paciente con un cáncer de colon derecho no da tanta sintomatología como uno izquierdo porque la materia fecal es más líquida, entonces no se ocluye, no produce alteración del hábito evacuatorio, pero sí produce una anemia microcítica ferropénica. La forma de estudiarla son con sangre oculta de materia fecal también, o hacer una colonoscopia sería lo ideal, y si no hay otros métodos también de estudio, como por ejemplo una angiotomografía, sobre todo para la hemorragia digestivo baja que está en el intestino delgado, que uno no puede llegar y quiere ver si está sangrando, le hace una angiotomografía, le pasa un contraste y se va fijando si el contraste se disipa en el tubo digestivo. Puede hacer medicina nuclear, un centellograma, o una angiografía que también es terapéutica, o sea, lo mismo que les dije hoy. Entran por hemodinamia y pueden embolizar algunas arterias, pero sin duda el estudio es la videocolonoscopía. Entonces, paciente que ingresa con una hemorragia digestiva grave, lo reanimo, le pongo vía, le saco sangre, le empiezo a pasar fisiológico, rincho lactato, le puedo pasar sangre. Puedo hacer una endoscopía alta o no, para descartar si es alta o baja la hemorragia. Si me da positivo, bueno, pienso ya en una hemorragia digestiva alta y lo hago de tratamiento. Y si la endoscopía me da negativa, le hago la colonoscopía. Y si tengo la colonoscopía, puede ser diagnóstica, o sea, puedo hacerla y hacer el tratamiento. Puede ser negativa, porque puede tener una hemorragia en el intestino delgado, o puede ser no realizable, porque el paciente no lo puedes preparar, porque para hacer una colonoscopia necesita una preparación, una purga, o sea, tenés que darle fosfodón o tenés que darle Varex para que se limpie el intestino y poder ver, porque si uno entra así en la colonoscopia puede producir algún tipo de lesión, puede perforar o no ver directamente dónde está sangrando. Bien. Y si no puede hacerse la colonoscopia, se hace la angiotac o se hace la angiografía para ver cuál es el motivo del sangrado. Entonces, ¿cuál es el método diagnóstico? Si el paciente está inestable hemodinámicamente y está sangrando, lo mejor para hacer es una angiografía, ¿bien? Porque por la angiografía si no está sangrando, yo hago una angiografía y el paciente no está sangrando, no lo voy a ver en el lugar del sangrado, porque se va a planificar todo lo que es la vascularización del colon y del intestino, y si no hay extravasación del contraste hacia la luz del intestino, no voy a saber dónde está sangrando. Entonces, la angiografía se hace solamente cuando el paciente está sangrando. Y si el paciente está inestable y sangrando, es el mejor momento. Y yo dice, bueno, pero está sangrando, está inestable. Sí, bueno, pero vos vas
y lo embolizás y deja de sangrar. Y el paciente se empieza a estabilizar. Y si no, la colonoscopía, pero fíjense, acá hay un pólipo, acá está sacándole el pólipo, este pólipo sangra. Esto es una colitis ulcerosa. Fíjense, esto que está acá, que esto se llama empedrado, esto de acá, ¿qué le parece? ¿Que es normal o es patológico? Lo normal es esto que está acá, ¿ven? Esto es lo normal. Y estas son todas úlceras que se van produciendo, que es lo patológico. Entonces, esta es la imagen típica de una colitis ulcerosa. Acá hay una úlcera que está sangrando, o un divertículo. Acá le ponen clips para detener el sangrado. Fíjense, una diverticulosis sangrante. Fíjense cómo haces para ver dónde está el sangrado acá. Imposible, mirá, viene todas las... O sea, vos hacer con la colonoscopía, la sangre te viene, no es que la sangre te va cayendo hacia el colonoscopio, o sea que continuamente te está tapando la visión. Entonces es imposible de ver cuál es el divertículo. Aparte puede tener 200 divertículos. ¿Cómo ves cuál es el que está sangrando? No sangran todos a la vez. Este terminó en cirugía, fíjense. Todo lleno de sangre esto. Esto es una colectomía total. Esto es el ilion, este es el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide. O sea, sangraba. Bueno, listo. No tenían angiografía, no tenían. Listo, tenés que hacer una laparotomía. Hacer la laparotomía y tenés que sacar. ¿Qué le saco? ¿Le saco el intestino derecho? ¿Le saco el intestino izquierdo? ¿Le saco todo? Bueno, acá lo lavan y ahí ven la lesión. Esto era lo que sangraba. Acá hay otro divertículo que está sangrando. Miren cómo sangra en chorro. O sea, el chorro de sangre continuo, ¿no? Y acá lo está esclerosando. Entonces, la arteriografía, así se ve. Acá está, esta es la mesentérica superior, este es intestino delgado. Acá ven, esto se dan cuenta que es intestino delgado porque estas son las válvulas conniventes, que van de un lado a otro. Bien. Y acá vienen, ven, pasan el contraste y ven que pierde la sangre acá. Esto que está yendo la sangre a la luz. Entonces, ahí está el sangrado. Acá no hay sangrado. Esto está normal. Pero acá sí. El tipo tira contraste y sale sangre. Entonces, ¿qué hacen? Venden un catéter y tapan acá. Tapan estas arterias. Pero es un método que no está en todos lados. La angiotomografía. Se ve perfecto. Lo que pasa es que este no es terapéutico. Esto te ayuda para, por ejemplo, vos tenés un paciente que está sangrando. Le haces no podés hacer la colonoscopía porque no ves nada, pero no tenés el lugar de donde está el sangrado, porque tenés todo sangre, le haces una angiotac y si está sangrando en ese momento vas a ver dónde va a sangrar. Acá están viendo acá abajo, dónde está la extravasación de sangre, esta vez de las rectales, a ver qué dice, B, hacia recto, este es el A, primeras asas de yeyuno, adelgazar. Bueno, estas son las angiotomografías, me sirven para saber por dónde está el sangrado. En base a eso yo voy al quirófano y voy y reseco lo que yo ya sé que está sangrando, porque a veces vos vas a quirófano, te pasa esto, que abrís, haces una laparotomía y está todo lleno de sangre. O sea, todo el colon está lleno de sangre. Fíjense, esto es colon y esto es intestino delgado. Lo bueno acá es que no está todo lleno de intestino delgado de sangre, porque si está lleno de sangre no sabes qué sacar. Entonces ahí lo que podés hacer es una colonoscopía en el intraoperatorio, o sea, yo estoy con las vísceras en la mano y el endoscopista entra por la cola y yo le voy guiando el endoscopio y él va mirando, intentando ver de dónde viene el sangrado. Porque si no, ¿qué pasa? Tengo que terminar haciéndole una colectomía total. Como por ejemplo en esto. Para después, ven, acá está todo lleno de sangre. Todo lleno de sangre. Decir, ¿qué saco? ¿Dónde está el sangre? El tipo se me va a morir si no hago algo. Le saco todo el colon, mirá. Que tenía una ectasia vascular. O sea, el tipo se comió toda una colectomía por esta malformación acá. ¿Ven? Aparte no era anastomosada, esto queda con una ileostomía, o sea, queda con un ano contra natura. ¿Bien? Profe, en estos casos que tuviste que hacer la resección total, si tuviesen la posibilidad de hacer un estudio por angiografía, ¿podría determinar mejor la ubicación o no?
Totalmente. Si hubiesen hecho una... Estas no son fotos mías, te las saqué, ¿eh? Son de otro profesional. Si hubiesen hecho la angiografía, lo que pasa es que ¿dónde tenés angiografía? Yo trabajo en un hospital y ninguno tiene angiografía. Ninguno. Mi señora trabaja en la 25 de mayo y tampoco hay angiografía, o sea, no hay un hemodinamia. El hemodinamista que está hace vascular, o sea, pone stents en el corazón, pero anda a decirle que te canule el tronco celíaco. Ni loco te lo hace. Y que le pongan una inyección o que te lo revascularice y te ponga un stent en un esquema intestinal. No hay. Yo no sé si habrá en Mar del Plata, capaz que en el HPC o quizás, no sé, en el regional, capaz que haya, no lo sé. Yo creo que no. Son lugares que son muy especializados los que tienen angiografía y que hacen terapéutica. Sí, este paciente, si hubiesen tenido angiografía, le hubiesen, como te mostré en la foto anterior, lo hubiesen esclerosado, lo hubiesen agarrado, le hubiesen pasado por el contraste, en vez de contraste, le hubiesen pasado alguna sustancia y hubiesen tapado el sangrado acá y ya está, el tipo no sangraba más, se terminaba. O le hubiesen hecho una angiotomografía y te decía, mira, está sangrando la cólica derecha, o sea, esto imagínense que acá viene la aorta, acá viene la mesentérica superior, que me va a dar las ramas ileocólica, la cólica derecha, la cólica media, te voy a tener la mesentérica inferior, que me va a dar la cólica izquierda, la cólica, las sigmoideas. Entonces, yo me fijo, mira, está sangrando acá, listo, voy y reseco este segmento, le hago una colectomía derecha, no le hago una colectomía total. Este paciente que era del colon derecho, con una colectomía derecha se hubiese solucionado el problema. Pero el tema es cómo haces. A veces es fácil decir, mirá, ¿por qué no haces una angiografía? Sí, si tuviese, sí la hago. Pero no tenés. Y a veces ni siquiera tenés tomografía, no tenés nada, y estás vos solo, y bueno, tenés que terminar en esto. ¿Y qué pasa si llega a ser del intestino delgado? Y está todo el colon como este, lleno de sangre, y el intestino delgado con sangre. Todo con sangre. ¿Qué haces? ¿Me explico? O sea, no le podés sacar todo el intestino delgado. Por la sintomatología va a empezar a ser más alto, más baja y ahí deja lo que puede dejar. No, por la sintomatología no, porque es sangrado. Sí podés sospecharlo, ponele, si este paciente tiene 80 años, ¿y qué más frecuente? ¿Ves divertículos? No. ¿Qué es más frecuente? La angiodisplasia. ¿De qué lado es más frecuente? Y del lado derecho. ¿Pero qué haces? ¿Le haces una colectomía derecha y el paciente sigue sangrando y lo tenés que reoperar porque sigue sangrando al lado izquierdo? O directamente vas, aparte imagínate un paciente inestable, o sea, acá perdió 2 litros de sangre, ¿qué haces? ¿Lo operás y lo reoperás? No, va o haces todo o haces la colectomía. Si hubieran hecho una colectomía derecha ya estaba, pero ¿y cómo sabes que era derecho o izquierdo? Si el tipo tiene 60 años, ponele, y vos le ves que tiene divertículo, ¿y cómo sabes que no son los divertículos que sangran? No son los casos más lindos para tener que resolver, porque es como tirar una moneda, ¿bien? Y eso Bueno, del intestino delgado, profe, ¿cuál era la conclusión? Cuando se y ve todo. te la tenés que jugar, a veces vos clampeás y tratás de lavar y ver si se vuelve a juntar y demás. Lo más frecuente es que sea del colon, toda la hemorragia, o sea, uno a veces lo que hace es jugar con un poco con la estadística, ¿me entendés? Porque puede ser que tenga una válvula incontinente y que esté sangrando acá y que la sangre no solamente vaya para acá, sino que también se vaya para acá. ¿Me entendés? Entonces la sangre no es del delgado, sino que viene porque la válvula es incontinente. Entonces le haces una colectomía total o derecha, lo que vos sospeches, y ves, ¿me entendés? Porque resecar el delgado es más complejo. Por aparte tenés 6 metros de delgado, vos sabés dónde está el sangrado. Bien. Es complejo. A veces estos pacientes muchas veces no sobreviven porque, bueno, no se llega a un diagnóstico de certeza y, bueno, aparte, imagínate hacer una colectomía total a un paciente que ya está inestable hemodinámicamente. O sea, la recuperación, todo tiene altas chances de complicaciones. Y aparte después le dejas con una ileostomía que pierde electrolitos a lo loco, pierdes agua a lo loco, o sea, el paciente se deshidrata, se produce un montón de alteraciones. Acá son más difíciles de que el paciente sobreviva. Bien. Bueno, ¿alguna duda de hemorragias altas o bajas? ¿Alguna consulta?
¿Ninguna? Damos por concluido, ¿les parece? ¿Listo? Bueno, chicos, buen fin de semana. Feliz Día de la Madre, Chao, gracias, profe. por si alguna es madre y si no, para sus familias. Nos vemos. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos. Chao.